Quisiera invitarles a que me acompañaran a leer en la palabra del Señor, en el libro de Génesis, el capítulo 4, versos 3 al 5. Y mientras lo estáis buscando, si tienes un móvil, lo buscas allí, las escrituras van a estar allí. Quiero hablarte acerca de confrontar tus pensamientos. Confrontar tu manera de pensar. Porque cada uno de nosotros tiene el poder de escoger la dirección que llevará nuestra vida. Cada uno de nosotros puede escoger a dónde queremos llegar en nuestra vida. Y ese poder para escoger lo que es bueno, lo que es mejor para nosotros, va ligado de manera muy cercana a tu manera de pensar. En otras palabras, el compás que guía tu corazón hacia el destino correcto está en tu corazón realmente. En ese lugar donde convergen pensamientos, voluntad, emociones. En ese lugar que se llama en la Biblia el corazón está el poder para apuntar hacia tu destino. Y cuando hablo de tu destino no es el destino que creamos nosotros por nosotros mismos. Yo creo que cada uno de nosotros tiene delante de sí un destino que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, que llamamos la voluntad de Dios, que es buena, agradable, perfecta, pero que depende de la bondad de Dios para que la alcancemos, pero también en buena parte depende de que nosotros apuntemos hacia ella, queramos llegar hacia ella. Y buena parte de el tener éxito para llegar ahí tiene que ver con cómo tú piensas. Y es el caso que traigo a vuestra consideración cuando me acerco a la historia de Caín y Abel, los primeros hermanos en la Biblia. ¿Sí? Ellos nacen o crecen fuera del jardín del Edén. Crecen enfrentando las consecuencias de la mala decisión de sus padres de desobedecer a Dios. Es decir, en un mundo caído. Y eso significa para ellos que ellos no tienen esas conversaciones cara a cara con Dios como las tuvo su padre y su madre, sino que ellos tienen que buscar a Dios, quien es invisible, quien se percibe ahora de alguna manera distante, y a quien ellos aprenden a buscar, no porque se haya perdido, sino a buscar queriendo decir, tienen que procurarlo a Él. ¿Cómo? A través de un sacrificio. Y esa es la historia aquí. Entonces, a la hora que ellos procuran a Dios, lo hacen de dos maneras muy distintas. ¿Cómo lo hacen? Bueno, Abel dice que al llegar el tiempo de la cosecha, Caín, que se ha dedicado a cultivar, presentó algunos de sus cultivos como ofrenda al Señor. Y a los de vosotros que os gusta tomar nota, una de las cosas que me gusta de traer una Biblia en papel, bueno, los chicos podrían decir, sí, podemos rayar también ahí. No sé si sabías, pastor, que se puede rayar también en el móvil. Ok, no, yo no sé, rayo mi Biblia. Entonces, si os gusta rayar, apuntar, en esta traducción me parece importantísimo que se haya incluido ese término, algunos de sus frutos. Porque va a ir en contraste de lo que hizo su hermano. Es muy importante el detalle. Dice el verso 4, Abel también presentó una ofrenda. 2 puntos. Las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. Más claro, no canta el gallo. El contraste entre los dos, el contraste entre dos mentes y dos corazones completamente distintos está descrito en su ofrenda. Porque lo que tú ofreces siempre delata
tu corazón y tus pensamientos. Lo que tú haces refleja cómo tú piensas, cómo tú vives. Y uno escogió aleatoriamente de las cosechas traerle a Dios, pero el otro fue muy intencional en escoger de las primeras crías lo mejor. Y eso provocó una respuesta de parte de Dios cuando nos dice la Escritura, más adelante, que el Señor vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no vio con agrado la de Caín. Y quizás nos preguntemos, ¿por qué? ¿Será que Dios es interesado? Que cuando ve buenos regalos, Él dice, ay. Y cuando ve unos regalos por ahí, es como haberle dicho a Dios, wow, Señor, te interesan los corderitos, la buena carne, la grasa, y a quien no. ¿Quién no escogería carne con buena grasa pegadita al hueso, con ese saborcito increíble, que una remolacha? Entonces yo prefiero ni bobo que fuera, ¿no? Como diría mi abuela, a los tontos ni Dios los quiere. O sea, es una cuestión de... Alguien podría decir, Dios es interesado, No tiene que ver nada con eso. Es que Dios ve el corazón. Porque en términos de Dios, lo que marca su vínculo con las personas tiene que ver mucho con el corazón de esas personas. Y sobre eso quiero basar esta reflexión. ¿Por qué? Porque lo que determinó la amistad de Dios con uno de ellos fue que Dios pudiera ver lo que esa persona abraza en su corazón y en su mente. Y tú dirás, ¿cómo sabemos nosotros qué es lo que ellos pensaban? Bueno, porque en el Nuevo Testamento Dios unge a un escritor en la carta que se llama a los Hebreos, en donde el escritor por el Espíritu Santo nos revela lo que había en el corazón de ellos. ¿Y qué había en el corazón de ellos? Bueno, este es mi primer argumento para tratar de interpretar qué pasó aquí. Mi primer argumento es irme a Hebreos, porque Hebreos dice que fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que presentó Caín. Y ahí se nos revela lo que movía a Abel. Tenía fe. Y dice, la ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. Hizo evidente en el mundo físico que este hombre, este muchacho, este joven procuraba a Dios no sobre la base, fíjense, escogió lo mejor, escogió lo más caro, lo más querido, lo mejor que le había dado la vida, pero no basaba su acercamiento sobre esa base per se, de lo mejor. Dicho de otra manera, basaba su acercamiento en la fe, es decir, me acerco a Dios con lo mejor, pero sé que me aceptará no porque sea lo mejor, sino por gracia me acerco sabiendo que es un Dios bueno. Y confío que porque es bueno, me verá con ojos de misericordia. No porque yo tenga las cualidades para ser su amigo, sino porque Él es bueno. Y al creer y al decidir creer que Él es bueno, recibirá lo mejor que yo pude traer. Y eso dice la Escritura que hizo que Abel fuese aprobado por Dios y sus ofrendas, porque nos dio un ejemplo de fe. Contrario entonces a Caín. No necesita la Biblia explicar cómo venía Caín, pero cuando se hace el contraste, lo sabemos. Abel se acercó por fe, Caín no. Quiere decir que Caín se acercó con una especie de confianza de que aunque recogió las remolachas y repollos que encontró y los trajo, creyó de alguna manera que Dios lo aceptaría sobre la base de eso que él traía. Y en la Biblia es claro para todos nosotros hoy que Dios recibe a las personas por la fe.
¿Sí? Ahora, usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con nuestros pensamientos? Mucho, mucho. ¿Por qué? Porque lo que sigue es la escritura develándonos a nosotros el corazón de Caín. ¿Y cómo lo hace? La escritura dice que Caín logró ver cómo Dios aprobó a Abel, pero no aprobó su ofrenda. ¿Y qué hizo? Dice la escritura que se enojó y demudó su rostro. ¿Qué pudo haber pasado entonces? Es mi pregunta. En la mente de Caín para enojarse tanto con su hermano al punto de matarlo. Porque ahí es donde va la historia. ¿Qué pasó en la mente de este hombre? Bueno, la escritura nos enseña a nosotros que lo que mueve a un hermano para querer matar a su hermano, que es la envidia. Lo que estamos viendo en este pasaje es el nacimiento de la envidia en la raza humana. Explicado desde la perspectiva teológica de la Biblia, se da entre Abel y Caín, porque la envidia es un sentimiento de inconformidad hacia la bendición que vemos en otro, al que consideramos igual que yo. En otras palabras, la envidia es el resultado de un pensamiento que me dice, ¿por qué tú tienes más que yo? ¿Por qué tienes más amigos que yo? ¿Por qué te va mejor que a mí si tú eres tal cual soy yo? La vida es injusta. Me enojo contigo porque tienes una ventaja que yo no tengo y me parece injusto. Y eso no se queda allí. En el caso de Caín, como suele pasar también con la envidia no solamente es un resultado de un pensamiento contra nuestro hermano que tiene ciertas ventajas, sino es un pensamiento contra Dios que le dio esa ventaja. ¿Alguien me sigue aquí? Y me recuerda aquella historia, esa famosa novela de Amadeus, en donde Salieri se siente carcomido de envidia cuando Mozart sale a la escena en la historia, en la vida, como un virtuoso, siendo un mocoso, indisciplinado, completamente libertino, que no tenía virtudes de ningún tipo excepto la capacidad de hacer música como nadie podía hacerlo, de ganarse la popularidad de la gente y ganarse el gusto de la corte. Salieri tuvo una lucha interna tremenda cuando vio que ni sus estudios de tantos años, ni sus capacidades, ni sus influencias, ni sus contactos con el gobierno y la corte podían ganarle a este mocoso que se apareció en escena. Y claro, él decide hacer muchas cosas para tratar de compensar este sentimiento de tanta incomodidad, pero al final, cuando él ve que Mozart gana todas las batallas en las esferas de influencia, él se vuelve contra Dios, Salieri, y le dice: no te sirvo más. Tú eres terrible. Yo me he guardado para ti en pureza, he estudiado, he servido, he hecho, he deshecho todo por amor a ti, y mira cómo tú pagas. Tú le das todas tus bendiciones a este sinvergüenza. Y la historia sugiere, pues la novela sugiere que Salieri termina envenenando a Mozart. Y esa es una de esas teorías que hay por ahí acerca de la historia. La envidia es un sentimiento terrible, es uno de los sentimientos más difíciles de manejar en la vida, pero comienza con un pensamiento que dice: ¿por qué tú tienes esa ventaja? Y dirás, ¿y cómo se vio esa ventaja en la vida de Abel? No lo sé. Conversando con mi familia, esa mañana que compartí esta palabra, Victoria me decía: quizás bajó fuego del cielo. Y entonces ahí fue que Caín se dio cuenta: wow, o sea, la mía no pasó nada, y con la de Abel, mira ese chorro de fuego. Pero mi esposa también vino después con la idea: es que quizás
con el pasar de los días, que la Biblia no dice, Caín logró ver cómo Abel prosperó. Cómo Abel no solamente tenía un mejor estado de ánimo, sino que sus ovejas prosperaban y crecía. Y él termina cosechando matorrales y lidiando con mala hierba. Alguno de ustedes ha estado, alguno de ustedes tiene un pequeño patio en la casa al cual le dedica tiempo para sembrar algo o para sembrar flores, qué sé yo. Yo tengo esa afición. A mí me gustan las plantas, me gustan las flores, me gusta sembrar. Entonces, en mi casa, cuando compramos esa casa, la escogimos en parte porque tiene un jardín hermoso atrás. La persona que haya construido esa casa es una persona que amaba los jardines. Entonces tenía atrás de la casa prácticamente 3 temas de jardines. Y me dicen las personas que conocían a los dueños que chicos, ella le pagaba a chicos para que vinieran cada ciertos días a cuidar cada uno de sus jardines y tenía temáticas distintas en sus jardines. Y la casa me enamoró por eso. Claro, hemos pasado años tratando de reproducir aquella cuestión y nunca lo he logrado realmente. Yo me di cuenta, y lo chistoso es de esto, ¿cómo requiere trabajo un bendito jardín? Es que vivir de este otro lado de la eternidad después de la caída es terrible en ese sentido. ¿Por qué? Porque la tierra solo te produce mala hierba si no la siembras y la cosechas bien, si no la cuidas. Entonces yo paso mi vida arrancando mala hierba. Y tuvimos una inundación en Houston, en nuestra casa, hace un tiempo. Y esa inundación, al traerse aguas de todo tipo, inundó mi jardín y se trajo todo tipo de semillas de mala hierba. Y la mala hierba, como ustedes saben, es una cuestión que por eso le pusieron mala, porque es mala con ganas. Es mala con ganas. Y tú puedes decorar, aquí voy a poner flores así, combinar estos colores, estos arbustos y tal, pero ellas se meten dentro de todo eso y salen, crecen más rápido que lo demás, lo absorben todo. Yo paso arranque y arranque y arranque y eche veneno y eche esto. No quiero, voy a tener unas verduras en la parte de atrás, orgánicas, no voy a usar más químicos. Voy a usar vinagre, voy a usar agua caliente, voy a usar y las malditas malas hierbas siguen saliendo. Y a veces yo estoy sudando en ese jardín, arrancando cosas y volviendo a poner, y paso unas plantas de aquí, otras para allá porque no sirve, necesitan más luz, otras son más de sombra. Yo estoy en ese plan y estoy así bañado en sudor y volteo a ver la casa del lado, que fue la que consideramos también para comprar, pero yo escogí esta por el jardín, pero la otra tiene piscina, y veo a mi vecino y después sentado llevando el sol y yo aquí. Y yo digo, como dirían los puertorriqueños, contra. ¿Qué fue lo que hice? Porque un jardín está supuesto a ser un motivo de refresco y de deleite, pero es que trabaje y trabaje y trabaje. Yo me imagino que así se habrá visto Caín. Trabaje, y el otro con sus ovejitas, todas buena gente, todas cuando él llama, todas van con él. Hasta todas hacen popó solo en un lugar. Que decía, contra, ¿qué es lo que pasó aquí? Y se llenó de pensamientos equivocados. ¿Quién se cree este pelado? Si este es menor que yo, ¿quién se cree? Que porque esos risitos medio rojizos y qué lindo, sus ojitos verdes, y a me lo tengo que eliminar a como de lugar, porque no puedo vivir una vida compartida así. Y lo mata. Hubo pensamientos, tuvo que haber pensamientos contra Dios y contra su hermano. Y este es el punto de lo que estoy compartiendo aquí. Mis pensamientos van a crear sentimientos y esos sentimientos van a llevarnos a acciones.
si yo me permito pensamientos equivocados, voy a generar sentimientos tóxicos que van a llevar a decisiones malas. Por eso tú y yo necesitamos vigilar nuestros pensamientos. Por eso necesitamos escoger bien cómo pensamos. Necesitamos, no sé si alguno de ustedes le ha preguntado al Señor o le ha pedido al Señor alguna vez: Señor, guarda mis pensamientos. Pero en la realidad, esa petición se vuelve una petición de parte de Dios. No, hijo, guarda tus pensamientos. Porque la tarea no es de Dios, es de nosotros. Así es que tienes que vigilar lo que piensas. Tienes que aprender a cernir tus pensamientos. Tienes que aprender a purgar tus pensamientos, a sacar aquello que no conviene. Tienes que aprender a escoger los mejores. Tienes que aprender a reconocer también la fuente de tus pensamientos. Ese es un punto muy importante. ¿De dónde viene este pensamiento? Hay pensamientos que vienen de la carne de los seres humanos, sí, de nuestra naturaleza caída, sí. Hay pensamientos que vienen del enemigo de tu alma. Solo el diablo podría sembrar ciertos pensamientos. En América lidiamos con personas que toman las armas y se van y matan a inocentes por ninguna razón excepto porque hay una mente maquiavélica que abre el corazón y su ser a la voz de Satanás. Hay pensamientos que vienen de nosotros mismos, de nuestra mente. Razones o raciocinio produce que considere, pese mi razón, esto me conviene, esto no me conviene, esto me gusta, esto no me gusta, etc. Hay que aprender a discernir de dónde vienen esos pensamientos. Hay que aprender también a aceptar que todos nosotros tenemos filtros a través de los cuales leemos lo que vivimos, leemos a las personas, leemos la vida, ¿no? Y esos filtros a veces son filtros equivocados. Por ejemplo, en la Biblia hay una mujer que se llama Noemí. En el libro de Ruth, que es un pequeño libro en la Biblia. ¿Cuántos de vosotros habéis leído Ruth alguna vez? Bueno, muchos de vosotros no. Les recomiendo que lo lean. Espectacular historia. Literatura hebrea de lo mejor, bellísima, pero más que nada palabra de Dios. Y Noemí sale guiada por su esposo de la tierra de Israel hacia la tierra de Moab, una tierra ajena, pagana, en una época de hambruna en Israel. Se va a vivir allá buscando salvarse, supervivencia, pero en el proceso de buscar una mejor vida pierde a su esposo y pierde a sus 2 hijos y se queda solamente en su vejez ya con 2 nueras, a las cuales les ordena que se vayan, porque ella les dice: yo no tengo nada más que ofrecer. O sea, yo así pudiera volver a tener hijos, ¿cuál de vosotros va a esperar a que puedan crecer para yo casarlas? No, váyanse. Les insiste que se vayan, pero hay una que se queda con ella y hace un pacto con ella y le dice: Noemí, a donde tú vayas iré yo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y aquella que había sido una nuera se convierte en su mejor amiga, en una hija de alguna manera. Y Noemí en su vejez regresa a la tierra de Israel, y cuando las amigas de la juventud de Noemí la ven llegar, la aplauden, la celebran, la reciben, y Noemí las calla a todas para la fiesta y les dice: no hagan fiesta, no aplauden, no celebren. Primero había escuchado los comentarios, las viejas habían dicho: y esa es Noemí. O sea, ¿cómo habrá venido Noemí? Que sus amigas dijeron: y esa es Noemí. Como dijeron: wow, vino hecha leña, de veras que la vida la ha tratado mal. Noemí dice: no me celebren. Pero luego les dice lo que piensa: porque Dios ha puesto su mano contra mí. Por lo tanto, ni siquiera me llamen Noemí, que quiere decir deleite o delicia. Llámenme Mara,
porque el Señor ha decidido amargarme la vida. Un filtro terrible. Hay malas teologías que las personas tienen. La religiosidad es un filtro dañino, el legalismo es un filtro dañino. Hay personas que sufren reveses en la vida y entonces lo primero que piensan es: tuve que haber hecho algo mal. Dios está enojado conmigo, esto me pasa, esto es un castigo de parte de Dios, etc. Teologías erróneas, equivocadas, en donde se apunta siempre al pecado de las personas, a la ira de Dios, etcétera, etcétera. Producen personas llenas de culpa, personas que no pueden ver a Dios como un padre, lo ven como un juez. ¿Sí? Hay filtros culturales, ¿no? Pasa en este país, pasa en los Estados Unidos. Hay filtros culturales, hay razones por las cuales consideramos que mi cultura es mejor que la otra cultura y entonces ahí entramos en todo tipo de razones donde no voy a entrar, lo sabemos. Hay maneras. En Costa Rica, de donde yo vengo, tenemos sesgos hacia los nicaragüenses que están al norte del país. Se les considera menos educados, se les considera menos aquí, menos allá. Son mucho más directos. El costarricense es más de montaña, es más reservado, no expresas necesariamente lo que piensa. Tenemos una idiosincrasia muy distinta y chocamos constantemente y hay un sesgo hacia el nicaragüense. Y si hay un problema en el país, si hay un asesinato, debe ser un nicaragüense. Si hay un problema en la casa de alguien y entonces hay violencia doméstica, ese es nicaragüense, si hay, etcétera, etcétera. Dios me ayudó a romper con ese sesgo porque las personas que me compartieron al Señor siendo un niño de 9 años eran 2 chicas de Nicaragua y eso produjo en mí con los años la reflexión de: hey, mis músicos, por ejemplo, alguna vez les tuve que decir: no quiero escuchar más chistes sobre nicaragüenses, no les voy a permitir esos chistes. ¿Por qué? Porque Dios usó a nicaragüenses para traerme la luz. No podemos juzgarlos a todos como esto y aquello y aquello. Pero son filtros que tenemos y tenemos que hacernos conscientes de esos filtros, de esos prejuicios que tenemos. No es que todos los hombres son iguales, porque mi papá se fue cuando era niña, podría decir Gloriana. Todos son iguales, no se puede confiar en ninguno. Yo tenía ese tipo de sesgo hacia mi padre también. Es una autoridad que abusó de mí en términos de palabras. No se puede confiar en las autoridades, todas son malas. Hay que estar siempre cuidándose. Yo podría tener, y tuve ese tipo de filtro, de sesgo en mi vida, que tengo que hacerme consciente de él para que cuando trate de leer situaciones y personas, yo no me engañe a mí mismo asumiendo cosas que no son. Vuelvo a decir, nuestros pensamientos crean sentimientos, nuestros sentimientos producen actitudes y acciones, y por eso es muy importante. Y si hay un sentimiento difícil es la envidia. No es el tema esta mañana, pero en el caso de Caín resuelve simplemente eliminando a su hermano. En el caso de muchos de nosotros, este sentimiento que no podemos manejar, no sabemos cómo manejar, lo manejamos de cierta manera. No voy a ir a matar a alguien, algunos lo hacen, pero en el caso de nosotros, la mayoría de nosotros lo que hacemos es le cortamos la amistad a la persona. No me gusta, no te juntes con esa chusma. O saben, la forma más sofisticada es cuando la persona no está cerca. No, es que es fulanito. Como dicen los colombianos. No, que va esa familita. No, sí, él es muy lindo, es un buen amigo, pero yo que tú no confiaría porque yo sé que el abuelo de Sutanita hizo esto y el otro no sé qué y tienen una famita que... ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Como no podemos hacerle frente a algo que consideramos una ventaja en esa persona,
le serruchamos el piso moralmente hablando. Hablamos mal de la persona. ¿Se entiende el serruchar el piso a alguien, verdad? Lo bajamos. Por eso es muy importante lo que pasa en esta escritura. Y amarro mi pensamiento aquí. ¿Qué hace Dios ante esto? Nos enseña un camino de libertad. Nos enseña cómo manejar esas cosas de una mejor manera. ¿Qué hace Dios? Me encanta lo que les voy a compartir en el verso 6 y 7. Dios nos enseña que es poderoso sortear, ordenar nuestros pensamientos cuando hablamos con alguien. Cuando ponemos nuestro mundo interior afuera en la mesa y le permitimos a alguien maduro escuchar y ayudarnos a ver con mejor claridad esa persona, esa circunstancia con la que estamos lidiando, esos pensamientos y sentimientos. Y eso fue lo que Dios hizo. Le dio la oportunidad a Caín de hablar. Y entonces dice en el verso 6, el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? En otras palabras, como diríamos allá en Costa Rica, desembuche, mijo. Saque esa indigestión que usted tiene. A ver, hable de una manera, por supuesto, respetuosa, en fin, pero hable, saque eso. ¿Cuántos de nosotros nos estamos ahogando en un vaso de agua porque no hablamos con alguien? ¿Cuántos de nosotros estamos dejando que nuestra fe se mine porque no nos hemos acercado con alguien a admitir: esto me pasa, tengo estas preguntas? A Dios no le asustan las preguntas, a Dios no le asustan las dudas de nadie. Más bien ayuda a que las saquemos. Si revisas las escrituras, te vas a encontrar que los santos de Dios, en los salmos, en todas partes, en algún momento dijeron: ¿de qué sirve que yo sirva a Dios? ¿De qué me ha valido? Salmo 78, Asaf: mira, Señor, yo ayuno, yo oro, yo vengo, yo voy, soy dedicado a ti. Y mira a esos tipos sinvergüenzas, paganos, incircuncisos, hijos de su mamá, en fin. Mira cómo pecan, mira cómo viven y se llenan la boca hablando contra Dios y no creen en Él. Y mira, hasta viven más que los justos. Esto es injusto, Señor. A Dios no le asustan esas preguntas. Quizás hasta lo honra más bien que vengas y digas: pasa esto, pero Señor, mira, me siento así. Ana en la Biblia se tira al piso y llora en el altar de Dios. ¿Por qué? Porque es estéril. En el libro de Samuel en la Biblia, y se queja con Dios porque su esposo tiene otra esposa también que se permitía. Yo eso no lo entiendo, pero y la otra, ella era estéril, pero la otra era como una conejita. Perdón sí, sé que tiene connotaciones, pero ¿por qué? Porque ella tenía hijos. Era una cuestión que el tipo se ponía la pijama y ya quedaba embarazada la mujer. O sea, la pijama era una cuestión así. Ayer escuché era terrible. Era que mejor ni me vuelvas a ver. Y entonces la mujer le lucía los bebés a Ana y le decía: mira, otro bebé, mira esta panza. Yes. ¿Tuviste? Un día de estos tu esposo se va a aburrir de ti porque tú eres como un árbol seco. Y aquella mujer no pudo más con ese enojo, esa frustración, esa cosa. Y vino, ¿y qué hizo? Desembuchó en la presencia de Dios. Un día, cuando no había nadie, se tiró al piso y lloró y se agarró con Dios y le dijo: o me das un hijo o me muero. Yo de aquí no me voy, Señor. ¿Y qué hace Dios? En el caso de Caín, viene y le pregunta: cuéntame, ¿por qué estás enojado? ¿No es Dios? ¿Por qué pregunta si Él sabe? Porque somos nosotros los que necesitamos desembuchar, sacar. ¿Qué hace Dios con Ana? Le manda a Elí, el sumo sacerdote, que la ve por ahí y dice: estás borracha, vete a sacarte la resaca a otra parte. No. Y ella le cuenta lo que está pasando. Y Elí la bendice, entiende su lugar. Wow, he sido receptáculo de un alma quebrantada. ¿Qué hago? Voy a traerle la verdad de un Dios que escucha
Vete, que Dios te conceda lo que le has pedido. Y dice la escritura que Ana se levantó de allí, se limpió la cara y su rostro no fue el mismo. Y Dios se acordó de Ana y no solamente le dio un hijo, le dio un profeta. ¡Wow! ¿Qué hace Dios con Caín? Lo invita. Cuéntame, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué tienes esa cara larga? Si te está carcomiendo la tristeza, si estás depresivo, hombres que están aquí, no necesito sacar uno de nuestros secretos, lo mucho que nos cuesta hablar. ¿Cómo nos cuesta hablar? Yo creo que una de las bendiciones más grandes que un padre pudo haberle dado a un hijo es enseñarle a hablar, a definir sus sentimientos, como pienso, siento así, se llama así, definir claramente. Yo crecí en una casa donde nunca hablábamos de nada importante, nadie sabía lo que cada uno estaba viviendo, todos vivíamos tragándonos nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Y al final, a la vuelta de los años, los hombres aprendemos simplemente a sacar todo ese rollo que traemos por dentro con golpes, con palabras groseras, con alcohol. Porque eso sí, yo decía, ¿qué cosa? Yo nunca he escuchado a mi padre conversar con mamá, pero cuando yo voy al negocio de él, donde están tomando, todos están llorando en el hombro del otro. Todos lloran. Los oigo que se ríen y luego lloran y se abrazan y terminan con las cervezas y con el licor ahí en las manos, ¿verdad? Como vikingos cantando. Yo sé, ¿qué es lo que pasa? Claro, el alcohol desinhibe y la gente saca lo que no se atreve a sacar. Si necesitas conversar con alguien, conversa con alguien. Si necesitas aprender que la relación con Dios es una abierta donde puedes traer como Ana, exponer tu carta delante de Dios, hazlo cuantas veces sea necesario, con tal que tu alma se libere de esas cosas y recibas la verdad. Busca a un consejero, acércate a un amigo maduro que tiene herramientas mejores que las que tú tienes. ¿Para qué? Para que puedas sortear todo eso que está pasando adentro y el enemigo no gane ventaja sobre ti. Porque tus pensamientos son importantes. Y termino acá cuando el Señor apunta a un principio importante, donde Él dice en el verso 7, si haces bien, no serás aceptado. Pero si no haces bien, te advierto algo, estoy poniéndole palabras al texto, pero esto es una advertencia y es un principio. El pecado yace a la puerta y te codicia. En otras palabras, los seres humanos siempre deben saber que el mal es como una bestia que se echa a la puerta de tu mente y de tu corazón y espera. Siempre hacer el mal será lo más fácil. Abre la puerta y te devora. En un momento de locura, en un momento de pasión, en un momento de desilusión, en un momento donde quieres tirar la toalla, tú le abres la puerta. Es un grave error. Tomar decisiones trascendentales cuando uno está completamente fuera de orden interno es lo peor que puedes hacer. Cuando alguien te decepciona, te desilusiona, tú dices, mando todo a la porra. ¿Qué iglesia y qué pastor y qué Marcos ni qué nada? Me voy. Eso no se hace. Es la advertencia que el Señor nos da. Siempre el mal será la opción ahí, pero tú siempre puedes escoger. Y eso es lo que el diablo no nos dice, ni la vida nos dice. No, es que yo no puedo controlar mis pensamientos. Yo no sé qué me pasa, pero es que es una cuestión. Bueno, típica situación de adolescentes. No, es que yo no puedo controlar los malos pensamientos. ¿Quién te dijo que no? No, es que yo
siempre puedes escoger cómo pensar, cómo actuar. Siempre. Mi invitación para ti es: escoge lo mejor. Tú dirás, pero es que yo tiendo mucho al mal. Yo no sé por qué. Hay personas así, hay personas que tienen esa tendencia a lo negativo. De hecho, los estudios nos dicen a nosotros que los seres humanos en general tendemos muchísimo hacia lo negativo. Mucho. Terminamos un día y cuando hacemos la revisión de ese día, el resumen del día, no, es que pasó tal fulanita, se enojó conmigo, nos cortaron la luz, el servicio de la luz, y yo no sé por qué no pagué a tiempo, yo soy un desastre, bla, 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 bla. Lo negativo. Puede ser que en tu casa, qué sé yo, te hayan dicho, te ves bien, te vestiste bien, te ves bien, pero basta que una persona en el trabajo te diga, uy, pareces una pelota de fútbol. Y ya comienzas a estirar la camisa. ¿Has estado en esa situación terrible de ponerte una camiseta que te quedaba muy bien y de pronto, gracias a Dios, tiene expandex? Entonces la estiras lo más que se pueda para que no se note. Basta que una persona te diga una cuestión negativa y te enfocas en lo negativo. ¡Wow! Es impresionante. Y decía esta psicóloga, por cada pensamiento, por cada palabra negativa, necesitas a menudo 7, 8 y hasta 10 afirmaciones para limpiar eso. Eso sería una cuestión patética. Yo he estado tomando Coca-Cola de dieta por 2 semanas en España. Yo no entiendo por qué en España me da por tomar Coca-Cola. Es como que reminiscencias o añoranzas de América, ¿será? Yo no sé. Y hoy en la mañana pensaba, he tomado tanta Coca-Cola de dieta y recuerdo el artículo que decía que no sé cuántos vasos de agua tendré que tomar para liberarme de todo eso. Qué cosa tan terrible. Voy a mi punto. ¿En dónde estás fijando tu mente? ¿En dónde fijas tus pensamientos? Cuando te ves al espejo, sí, tienes razón. Mi tío me dijo, yo soy un bueno para nada. Es cierto. Mi novia me acaba de dejar. Eso siempre me va a pasar. Siempre, ya viste, ¿te acuerdas del amor platónico en la escuela? ¿Qué pasó? Se fue con otro. ¿Qué pasó a los 12 años? La chiquita se fue también. Y ahora que soy un viejo de 30 años, lo que me acaba de pasar, a mí siempre me va mal en el amor. Tú tienes que escoger cómo pensar si quieres llegar a tu destino. Dios le dio a Noemí la lección de lecciones, porque cuando ella pensaba estar en el ocaso de la vida, al llegar a la tierra de Israel, su nuera se va a los campos a trabajar y se encuentra con Boaz. Y Boaz es un pariente lejano de Noemí, de su esposo, que termina enamorándose de Ruth, casándose con ella, devolviéndole todas las tierras y propiedades del esposo de Noemí y dándole un hijo en su vejez que la hizo volver a soñar. Y la escritura dice que cuando Noemí abrazó ese niño contra su pecho, sus amigas le dijeron, ahora Noemí vuelve a sonreír. Tiene un hijo en su vejez. Dios le regaló una hija que es mejor que 7 hijos, que la ha tratado mejor que nadie en la vida. Y Dios le ha regresado la dignidad que su nombre llevaba, delicia, en sus años finales. Y Noemí tuvo que cambiar su manera de pensar cuando sospechó que la bondad de Dios la perseguía. Y el nieto, que es el fruto de un redentor en su vida, le hizo borrar su duelo y abrazar biberones en su vejez. Dios te quiere cambiar la manera de pensar. Vuelvo a decirte y termino acá.
¿Por qué tendemos tanto a lo negativo? Porque estamos en una raza caída. Nuestra carne, nuestra naturaleza se alejó de Dios y venimos al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede mudar un estado caído en un nuevo corazón. Y mírame acá, y si te ruego que me regales los últimos 3 minutos que estoy aquí al frente. No es posible para los seres humanos pensar y escoger de la mejor manera, a menos que haya una muda de corazón. Porque Jesús dijo, es del corazón que vienen los malos pensamientos. Es del corazón, del interior del corazón vienen la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversión, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Y la envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Tú dirás, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha tratado con amor. Así fuera el tono y todo, pero no. Tú puedes decir todo eso. Noemí también podría decirte, yo tengo toda la razón de llamarme amarga. A mí nadie me venga a decir cómo me llamo yo. Yo sé lo que la vida me ha dado y sé por qué soy así. No, tú no sabes por qué eres así. Eres así porque tu corazón está enfermo, tu corazón está intoxicado con la naturaleza de Satanás. Eso es lo que dice la Biblia. Pero el Señor dice en su escritura, sabiendo lo proclives que somos hacia el pecado y hacia lo negativo y hacia la crítica y hacia, dice, les daré un nuevo corazón. Plantaré mis leyes en sus corazones y les daré un corazón de carne y no de piedra, y un corazón que me ame y que no se aparte de mis caminos. Dios mío, ese milagro todos lo necesitamos, todos. Y ese milagro se da al encontrarnos con Jesucristo, porque Él es el único que pagó por nuestros pecados en la cruz, pero resucitó al tercer día para darnos ese nuevo corazón. Y todo aquel que cree en Él y que abraza su palabra y su voluntad, experimenta el poder que da el Espíritu Santo para escoger el bien, para escoger lo mejor, para correr hacia la voluntad de Dios. Yo te invito a que te sacudas de todo eso que la vida te haya enseñado que no es de Dios, de esos patrones que te trajo la vida que no son de Dios. Incluso para ti que ya has recibido a Jesús en tu corazón y que te autodefines como cristiano, pero que estás viviendo muchas veces como víctima de tus pensamientos equivocados. La Escritura nos dice, necesitas renovar tu manera de pensar. De eso se trata ser discípulo de Jesucristo. Un discípulo de Jesucristo es uno que imita a Jesucristo, uno que sigue a Jesucristo. Y para eso están los evangelios, y para eso están las cartas del nuevo evangelio. ¿Para qué? Para que al acercarte a la palabra te enseñe cómo piensa Dios y cómo estás pensando tú. La palabra de Dios quiere traerte una cosmovisión diferente, una manera de leer tu vida, de leer el mundo, de manejar las finanzas, la sexualidad, las relaciones interpersonales desde la perspectiva de Jesucristo, del evangelio. Cristiano no es cristiano aquel que va a una iglesia. Cristiano es aquel que asume la mente de Cristo, que abraza la mente de Cristo, los valores del reino de Dios, y los aplica en la vida. ¿Alguien está aquí conmigo? Termino con ese verso. Dije hace rato que iba a terminar, pero termino acá, que no sé dónde era que estaba. Volví a perder ese verso. Romanos capítulo 12. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena,
agradable y perfecta. ¿Quién te da la capacidad de pensar diferente? Dios. Pero ¿quién pone la mente y corazón? Eres tú. Tú tienes que prestarte a ese cambio de mente. Vamos a inclinar los rostros. Si no se me duermen, inclinamos los rostros, cerramos los ojos. Señor, gracias. Me entrego a ti hoy. Díselo conmigo, Señor. Entrego a ti mi mundo interior, mi mente, mis pensamientos, mis sentimientos, mis decisiones. Los rindo a tu persona. No te escondo nada. El que soy dentro, eso lo pongo delante de ti como una carta abierta, Señor. Examíname, Señor, y conoce mis pensamientos, Señor. Examíname. Mira con esa luz perfecta si hay caminos torcidos que he escogido, y encamíname por la senda de la justicia. Señor, cámbianos, límpianos, calíbranos con tu palabra. Y gracias por hablarme, Señor. Gracias por mostrarme cuál es el camino hoy, Señor. Para ti que estás hoy acá, antes de irte, mientras tienes los ojos cerrados, para ti a quien Dios hace una invitación, yo quiero hacerte la invitación de orar conmigo. Para ti que necesitas un encuentro con Jesucristo, un encuentro puntual en donde rindes el eje de tu vida y le cedes tu voluntad a Jesucristo. Para ti que necesitas traerlo a tu corazón como Salvador y Señor, te quiero dar la oportunidad de que antes de salir de acá, ores conmigo y le entregues tu vida a Jesucristo. Es tan sencillo como una oración que haces, pero es tan poderoso que te va a cambiar la vida. Si quieres hacer esa oración, si Jesucristo no es el Señor de tu vida, si quieres ese cambio hacia un nuevo corazón, te quiero pedir que levantes la mano lo más alto que puedas. Yo quiero orar contigo esta oración de entrega a Jesucristo. Yo no te voy a pedir nada raro, no te preocupes. Simplemente quiero saber quiénes son esos que necesitan darle su corazón a Jesús. Dios la bendiga, Dios te bendiga, Dios la bendiga. Sí, Dios les bendiga, Dios les bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, Dios la bendiga. Gracias, sí. Gracias. Puede bajar esa mano. ¿Quién más? ¿Hay alguien más? Algunos aquí están peleando. Y lo entiendo, no me conocen. Igual pueden pensar, ¿quién sabe qué va a hacer ese loco conmigo? No, yo no tengo que hacer nada. Quiero guiarte en una oración que me cambió la vida a mí y que te la va a cambiar a ti. Les guío. Oramos todos juntos. ¿Sí? Dile conmigo: Señor Jesús, creo en ti, el Hijo de Dios, que murió en la cruz por mis pecados. Te pido que perdones y laves mis pecados, que entres a mi corazón hoy. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. A partir de hoy, haz lo que solo tú puedes hacer. Dame un nuevo corazón. Hazme nacer de tu espíritu. Creo en ti. Creo que lo haces. Y a partir de hoy te seguiré por el resto de mi vida. Gracias. En el nombre de Jesús.